Brandy Hall desapareció el jueves 17 de agosto del 2006. Cuando alguien desaparece sin dejar rastros, la información más importante suele estar oculta en sus acciones y palabras de los días previos a la desaparición. El último paradero conocido de Brandy Hall podría tener pistas sobre lo que le sucedió. En el centro de Florida, una mujer bombero y madre desaparece. Se fue por su cuenta. No parecía estar en ningún problema. 24 horas más tarde, su camioneta aparece vacía en un lago. Vi la imagen de cuando sacaban la camioneta de Brandy del lago. Me asusté y me volví loco. ¿Acaso Brandy Hall tenía razones para irse? No puedo asimilar la idea de que decidiera irse a vivir a Costa Rica a tomar piña colada. ¿O alguien quiso lastimarla? Es mucha casualidad que desapareciera justo antes de que él se presentara en la corte. Cuando comienza la investigación, los misterios se multiplican. Estaba tratando de acomodar su vida, de recuperar su trabajo. Le estaba yendo bien. Y los seres queridos de Brandy viven en estado de pánico. Que alguien me despierte de esta horrible, horrible pesadilla. El jueves 17 de agosto del 2006 por la noche, Brandy Hall, de 32 años, comienza su turno como bombero voluntario en Malabar, Florida. Brandy es una de las 2 bomberos mujeres del escuadrón, pero es parte del grupo y se lleva bien con sus colegas. Brandy era ese tipo de personas que uno conoce una vez en la vida. Era muy sincera acerca de su necesidad de ayudar a otros. Si alguien tenía un modelo a seguir, ese modelo era Brandy Hall. Brandy era una especie de heroína local. Tenía un espíritu aventurero alimentado por los pantanos y arboledas de palmeras de Bull Creek, donde creció. Creo que a Brandy le benefició crecer en Bull Creek. Es una pequeña comunidad en la que todos son muy unidos y se cuidan mutuamente. Bull Creek es maravilloso. 9,000 hectáreas de bosques hermosos que eran nuestro lugar de recreación. Aprendimos a crecer en ese lugar. Desde joven, Brandy era una mujer fuerte y resistente. Brandy me dio la bienvenida el día que la conocí. Me lanzó al lodo. Brandy era muy masculina. Vestía jeans con botas y chaquetas camufladas. Así era Brandy. Solía parecer un muchacho. Hacía cosas típicas de hombres. Conducía botes de aire, cuatriciclos y triciclos. Esas cosas la hacían feliz. Le gustaba ser mejor que los muchachos. Era una joven muy alegre. Siempre tenía ideas brillantes. A pesar de que Brandy parecía invencible, a los 11 años casi pierde la vida cuando tuvo un accidente en su triciclo todoterreno. Ella subió una colina y el triciclo se volteó y le cayó sobre el rostro. Después de pasar un mes en el hospital, a Brandy le dieron el alta, pero debió recibir cuidados en su casa durante un año. Aunque sufría de dolores crónicos y debió someterse a más cirugías, ella luchó y pudo superar lo ocurrido. No creo que el accidente la haya cambiado. Tenía mucha fuerza de voluntad, tenía mucha energía y quería progresar en la vida. No era buena idea provocarla. No le importaba su accidente. Te golpearía de todas maneras si la provocabas. Pero el accidente afectó enormemente a Brandy en otro sentido. Creo que a partir de aquel momento quiso ayudar a otras personas. Por eso se convirtió en bombero, técnica médica y paramédica. Ella quería estar siempre lista para ayudar. En cuanto se graduó de la secundaria, Brandy se convirtió en voluntaria en la estación de bomberos de Hollopaw. Allí conoció a Jeff Hall, otro bombero y su futuro marido. Al conocernos, ella trabajaba mucho y se arriesgaba demasiado. Ella se involucraba en todo, al igual que los demás muchachos. Había estado en el servicio varios años y nunca había visto demasiadas mujeres como ella. Creo que eso fue lo primero que me atrajo.
Cuando conocí a Brandy y a Jeff, eran demostrativos, se decían te amo todo el tiempo. Se llamaban mucho por teléfono y yo me preguntaba si así era siempre. Tenía una muy buena relación, parecía salida de un cuento de hadas. Cuando se encontraba con él, la levantaba en sus brazos. Al poco tiempo se casaron y tuvieron una boda de ensueños. Y todos los que conocían estaban allí. En 1992, Jeff y Brandy se casaron y sus carreras comenzaron a avanzar. Jeff ascendió como jefe de bomberos del condado de Osceola y Brandy comenzó a trabajar tiempo completo en la estación de bomberos de Palm Bay. Era una bombero excelente. Ingresaba de inmediato al lugar en llamas y te decía lo que sucedía basándose en el color del humo y los sonidos del edificio. Salvó el 95% de los hogares en los que ingresó. Aunque trabajaban turnos de 24 horas, Brandy y Jeff formaron una familia. Tuvieron una niña y luego un varón. Era una madre fantástica, con mucho amor para dar. Como era bombero, trabajaba un día sí y 2 días no. Ellos trabajaban los mismos turnos, entonces yo cuidaba a los niños cuando ellos trabajaban todo el día. Brandy siempre me llamaba para asegurarse de que respiraran. Yo ponía mi mano sobre su pecho para asegurarme de que respiraran. Quizás ella había visto escenas terribles y quería asegurarse de que los niños estuvieran vivos. Amaba a sus hijos y amaba su trabajo. En el 2005, Brandy lleva una vida feliz y confortable. Pero el 2 de julio recibe noticias perturbadoras. Su esposo Jeff y su amigo son arrestados por cultivar marihuana. No recuerdo de qué manera comenzó todo, de cómo empezó la bola de nieve. Creímos que sería divertido y no pensamos en las repercusiones de nuestras acciones. Fue un error realmente estúpido. La zona de cultivo se ubica en 5 hectáreas de tierra al sur de donde Brandy y Jeff viven con sus hijos. Jeff se declara culpable, pero asegura que Brandy no tiene nada que ver. Brandy creía que yo le alquilaba la propiedad a alguien. Pude esconder el dinero porque ganábamos mucho. Yo tenía mi pensión, Brandy tenía un buen salario y yo le decía a la gente que había alquilado la propiedad por una gran cantidad de dinero. Pero Jeff no puede proteger a Brandy de las repercusiones del crimen. La propiedad está a nombre de ambos, por lo tanto, ella también es legalmente responsable. 6 días después, las autoridades van a la estación de bomberos para arrestar a Brandy. No lo podía creer. No podía entender por qué tenían una orden de arresto contra ella. Estaba muy sorprendido. Esperaron a que ella estuviera en servicio e hicieron un espectáculo público de todo eso. Cuando la fui a buscar a la prisión, estaba deshecha. Lloraba constantemente. Tuve mucho miedo por ella. Retiran los cargos contra Brandy poco después de que sale de prisión, pero pronto recibe otro golpe. Después de 10 años de servicio, la despiden. El expediente de Brandy como bombero era impecable. Creo que obtenía una de las mejores evaluaciones cada año. Ella nunca pensó que el asunto llegaría tan lejos. Pensaba que dejarían todo de lado porque habían retirado los cargos contra ella. Perder el trabajo fue terrible para Brandy. Eso la destrozó. Fue devastador. Lloraba y me decía que no podía perder su trabajo porque había trabajado duro y era importante para ella. Como Brandy nunca se doblega ante la adversidad, decide buscar trabajo como voluntaria en Malabar, una ciudad vecina. En el estado de Florida, si uno deja de ejercer como bombero durante 2 años, pierde las certificaciones. No quería perder sus certificaciones. Me pidió que la aceptara y que le diera la oportunidad de trabajar como voluntaria. Como Brandy y Jeff también tenían problemas financieros, no tarda en conseguir un trabajo pago. Comenzó a trabajar en nuestra empresa, haciendo cosas como pintar alcantarillas, tuberías y cosas similares. Estaba tratando de acomodar su vida, de recuperar su trabajo. Todo se estaba reacomodando. Incluso el problema por el cultivo de marihuana. Las cosas le estaban yendo bien.
Un año después de ser arrestado, Jeff debe presentarse ante la corte para oír su sentencia. A pesar de que podría recibir libertad condicional, su puesto como jefe de bomberos podría complicar las cosas. Era jefe, era una figura política. Brandy temía que fuera a prisión por el mínimo imponible de 3 años o más. Con la esperanza de ayudar a reducir la condena, Brandy se presenta como aval de personalidad de Jeff. Su jefe del departamento de bomberos de Malabar también se presenta. La noche anterior a que el esposo de Brandy se presentara ante la aval de personalidad, con la esperanza de que pudiera ser reducida la condena. La noche anterior a la audiencia de Jeff, Brandy debe trabajar en la estación. Al igual que siempre que trabaja de noche, Brandy reza con sus hijos por teléfono antes de que se vayan a dormir. Llamé a Brandy para que rezara con los niños. Hablamos y le dije que la vería al día siguiente. Una hora después de hablar por teléfono con Brandy, Jeff recibe otra llamada. Mi madre me llamó y me preguntó si sabía que habían cambiado el horario de la corte para las 8 de la mañana. Entonces llamé al abogado y luego intenté comunicarme con Brandy. Pero Jeff no logra ubicarla. Brandy no contesta su teléfono y su correo de voz está lleno. Esa mañana cuando me levanté, hablé con mi abogado y me dijo que no había nada de qué preocuparse, que simplemente debíamos ir temprano, que no fuera a la 1, sino a las 10 o a las 11, y que nos encontraríamos allí. Luego intenté llamar a Brandy, pero no la ubiqué y me dijeron que se había ido. Como el turno de Brandy termina a las 7, Jeff cree que está yendo a casa. Pero mientras prepara a los niños para la escuela, Brandy no llega. Creo que no hay nada que pueda describir lo que sentí. Me dio miedo. Presentía que iba a ir a prisión. Cuando dejé a los niños en la escuela, comencé a llorar. Jeff se despide de los niños y comienza el trayecto de 1 hora hasta la corte de Osceola para su audiencia de sentencia. Mientras conduce, intenta ubicar a Brandy. Finalmente me comuniqué con TJ, un compañero de Brandy. Eran buenos amigos. Me dijo que ella se había ido la noche anterior, pasadas las 10:30. Jeff queda desconcertado. Si Brandy dejó la estación la noche anterior, ¿dónde está? Mientras conducía hacia la corte, estaba muy preocupado por no llegar tarde y por no saber qué estaba sucediendo. Fue una locura. Estaba asustado y me sentía agobiado. Jeff Hall se acaba de enterar de que su esposa está desaparecida. La bombero voluntaria de 32 años debía estar en la estación hasta las 7 de la mañana cuando terminaba su turno. Pero según un colega, Brandy se había ido la noche anterior. Comencé a asustarme. Me desesperé. ¿Dónde estaba? Además, debía ir a la corte. En ese momento todo se volvió muy caótico. Para el marido de Brandy, Jeff, la situación no podría ser peor. Va camino a la corte para una audiencia de sentencia por cargos de cultivo de marihuana de los que se declaró culpable. Si bien quiere buscar a su esposa, debe continuar su camino hacia la corte. Comencé a dar vueltas con el auto para ver si podía encontrarla. Desearía haber tenido más tiempo para buscar, pero solo podía buscar por donde conducía porque iba a la corte. Jeff llega a la corte con la esperanza de que Brandy esté allí. Sin embargo, se encuentra con un pequeño grupo de familiares y amigos reunidos afuera, pero nadie sabe dónde está Brandy. Entré a la corte y de inmediato hablé con mi abogado y él me preguntó cuál era el problema y le respondí que no podía encontrar a Brandy. Luego su madre comenzó a desesperarse y a preguntar dónde estaba ella una y otra vez. Estábamos todos allí reunidos y él no sabía dónde estaba ella. No sabíamos qué pensar. Estaba asustado, tenía mucho miedo. Luego recordé que a ella no le gustaba ese lugar. Jeff recuerda un episodio anterior en el que Brandy se negó a entrar a la corte. Durante la audiencia anterior al juicio, prefirió quedarse en la camioneta. El abogado nos dijo que no llevaría más de 5 minutos y ella tenía mucho miedo y se quedó en la camioneta. Estaba realmente aterrada. Creo que el ambiente en general la asustaba. Toda esa etapa de nuestras vidas fue muy aterradora, fue muy traumática. Jeff espera que su mujer simplemente esté asustada.
En ese momento no tiene más opción que dejar de pensar en Brandy y concentrarse en su sentencia. Creo que la audiencia no duró más de media hora. En realidad perdí la noción del tiempo. Todo el tiempo pensaba en por qué Brandy no había ido y por qué no la podía ubicar. Todo pasó muy rápido. Estaba allí con mis abogados y el juez dijo que recibía 18 meses en el departamento correccional y 3 años y medio de libertad condicional. Y eso fue todo. La sentencia de 18 meses de prisión les parece muy extrema a otros bomberos. Querían dar el ejemplo, porque nosotros tenemos un puesto de confianza y no se puede tolerar eso. Los oficiales de policía, los bomberos y los técnicos de emergencias son personas con reputación impecable y cosas así hacen que mucha gente pierda la confianza. Uno debe cumplir la ley. Jeff ni siquiera escucha la sentencia. Toda su atención está puesta en que estará en prisión y no podrá buscar a Brandy. Mientras leían mi sentencia, mientras me llevaban y me tomaban las huellas, lo único en lo que pensaba todo el tiempo era qué iba a suceder con los niños y dónde estaba Brandy. Mientras esposan a Jeff, varios familiares se reúnen rápidamente para organizarse e ir a buscar a los niños de Jeff y Brandy a la escuela. Luego, se concentran en Brandy. Sabíamos que iba a suceder con Jeff, entonces, después de la audiencia nos dedicamos a averiguar dónde estaba Brandy y por qué no había ido. Pero tiene las 10:30 p.m. Casi 24 horas después, nadie sabe nada de ella. La madre de Brandy no puede evitar preocuparse por el estado mental de su hija. Brandy me había contado que no se estaban llevando bien con Jeff. Creo que su relación empeoró después de que los arrestaran. Estoy segura de que Brandy estaba enojada con él por eso. Tiene un libro de 7 o 10 centímetros de ancho con todos los certificados que consiguió. Uno no puede ser responsable de lo que hace otra persona. Debbie no puede quedarse sentada esperando noticias, así que decide salir a buscar a Brandy ella misma. No sé, simplemente fui hasta Palm Bay, Malabar, para buscarla. Conduje frente a la casa de Brandy y Jeff para saber si estaba allí por algún motivo, para ver si su camioneta estaba allí y averiguar qué estaba sucediendo. Debbie conduce durante horas buscando rastros de Brandy. Es casi de noche cuando sus peores miedos se hacen realidad. Recuerdo que llegué a una señal para detenerse y vi a Cher, una de sus amigas, que venía del otro lado. Salió del auto corriendo hacia mí y me dijo que habían sacado la camioneta de Brandy del lago. Los narcotraficantes. Brandy Hall, una bombero de Florida, no regresó a su casa después de terminar su turno el 17 de agosto del 2006. Su esposo Jeff no tuvo tiempo de buscarla antes de ir a una audiencia ante la corte. Ahora él está en prisión, aislado de cualquier noticia sobre su esposa. Cuando estaba en la celda de detención no tuve contacto con mi familia, entonces no podía saber si sucedía algo, si Brandy aparecía o no. Estuve muy preocupado durante muchas horas. Recuerdo que estaba sentado con la cabeza contra la pared. Me sentía realmente muy mal. Tenía un nudo en el estómago. A través de la ventana de la celda, Jeff logra ver la televisión de los guardias. Cuando ve las noticias de las 11, se entera de algo que lo sorprende. Levanté la vista y vi una imagen de la camioneta de Brandy mientras la sacaban del lago. Me asusté y me volví loco, porque sin duda era su camioneta, su orgullo y alegría. Era muy importante para ella. Comencé a volverme loco y a preguntarme qué estaba sucediendo, de qué se trataba todo eso. No sabía qué pensar. En ese momento estaba realmente muy nervioso. Jeff solo puede imaginarse lo que ve en la televisión y debe esperar a que termine su proceso para saber más. Estuve en prisión 23 horas y ni siquiera sabía qué hora era. Cuando uno ingresa a ese lugar, tiene derecho a hacer una llamada. Llamé a mi madre y ella me dio información. Su madre le cuenta que más temprano un pescador de Palm Bay encontró el bolso de un bombero con objetos adentro. Botas, pantalones, una chaqueta y el casco.
Todo eso pertenece a Brandy Hall. Los bomberos que acuden al lugar encuentran ramas rotas y marcas de llantas que sugieren que hay un vehículo en el lago. Trabajan junto a la policía para sacarlo del agua y confirman que se trata de la camioneta de Brandy. Recuerdo que miraba por la ventana y me preguntaba qué demonios estaba sucediendo. Comencé a llorar. Lloraba como un bebé. Estaba sentado con los ojos cerrados y llorando. En Palm Bay, los bomberos y los oficiales de policía trabajan durante toda la noche para buscar a Brandy. Muchos la conocen y están conmovidos con la búsqueda. Fue traumático para mí. Conocía a su familia, a sus hijos, y la manera en que nos enteramos de las circunstancias, que no se sabía nada de ella y lo que le podría haber sucedido, me afectó personalmente. Una vez que retiran la camioneta de Brandy del agua, las personas allí presentes se preparan para lo que viene. Cuando abrieron las puertas por primera vez, no estábamos seguros de que Brandy Hall estuviera dentro. Dejaron que toda el agua saliera del vehículo y miramos adentro. Entonces descubrimos que ella no estaba allí. Envían la camioneta a la estación para que los forenses la examinen. Los familiares y amigos de Brandy no pueden permanecer en el lago, entonces se reúnen en la estación y esperan ansiosos las novedades. Nos reunimos en el departamento de bomberos de Malabar y esperamos que los detectives nos informaran lo que habían encontrado. Todo el mundo estaba llorando, se sentían muy mal y nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Ninguno de nosotros quería creer que le hubiese sucedido algo malo. Nos daba miedo pensar en eso. Pasamos por varios estados. Lloramos, nos asustamos, nos sentimos mal y nos desesperamos. Estábamos muy confundidos. La mañana siguiente, los investigadores retoman la investigación. Usaron perros rastreadores de cadáveres para buscarla en la zona. Varios voluntarios y otras entidades buscaron en toda la zona. Hubo muchos voluntarios. Los buzos se sumergen en las profundidades del lago en busca de Brandy y de sus pertenencias. El suicidio era una teoría. Tenía problemas financieros desde que había perdido su empleo en el departamento de bomberos. Y debido a los costos legales por su marido, que se había declarado culpable de cultivar cannabis en el condado de Osceola. La última vez que vi a Brandy parecía estar bien, pero se veía un poco estresada. Lo que más la preocupaba eran las cuentas que debía pagar. Tenía la sensación de que la estaban enterrando. Sentía que trabajaba y nunca salía adelante. No hablamos mucho sobre la audiencia de sentencia de Jeff, porque los niños estaban cerca, pero me dijo que estaba nerviosa por el resultado y con lo que podría suceder. Para asegurarse de que los buzos no pasaron nada por alto, la policía comienza a drenar el lago. También comienzan a desarrollar otras teorías. A partir de allí, los investigadores debían interrogar a los familiares y amigos de Brandy Hall para establecer dónde había estado, con quién había hablado y dónde debería estar cuando desapareció. Jeff, el marido de Brandy, es uno de los primeros en ser consultados. 1 o 2 días después de estar en prisión, vino a verme un detective. Me preguntó si le había hecho algo malo a ella y le dije que no. Jeff repasa con el detective la última vez que habla con su esposa. Habló con ella la noche anterior a que encontraran la camioneta, es decir, el 17 de agosto, cuando llamó para rezar con los niños. Él intentó contactarla cerca de las 11, pero no pudo comunicarse con ella. Los detectives también hablan con los bomberos que trabajaron con Brandy la noche que desapareció. Brandy Hall les dijo a sus compañeros que no se sentía bien, que le dolía el estómago y que iría a su casa a descansar. Un video de seguridad de la estación de bomberos confirma que no sucedió nada fuera de lo común esa noche. Estudiaron el video de seguridad del Departamento de Bomberos Voluntarios de Malabar para asegurarse de que no había tenido ningún altercado y que nadie la había seguido al estacionamiento.
El video muestra a Brandy relajada y hablando normalmente con sus compañeros de la estación. Se fue sola y no parecía estar en ningún tipo de peligro o malestar emocional ni nada en especial. Se fue como lo haría cualquiera. El reloj de la cámara de seguridad indica que Brandy se fue a las 10:50 de la noche. Luego, los investigadores estudian las llamadas de Brandy. Los registros del teléfono móvil confirmaron que Brandy Hall llamó a su casa cerca de las 9:30 de la noche. Los registros también confirmaron que Jeff Hall intentó comunicarse con Brandy Hall cerca del horario en que ella se fue del departamento de bomberos de Malabar. Ambas llamadas coinciden con las declaraciones de Jeff, pero él no fue el último que habló con Brandy esa noche. Los registros del teléfono móvil mostraron otra llamada a las 11:05 de la noche. A esa hora tuvo una conversación de 11 minutos y esa fue la última conversación que mantuvo la señora Hall. El 17 de agosto del 2006, Brandy Hall sale de la estación de bomberos de Malabar y desaparece. Según sus compañeros y los videos de las cámaras de seguridad, las últimas horas de trabajo de Brandy son normales. Pero justo después de salir, Brandy hace una última llamada. La policía rastrea la llamada a Randall Richmond, el jefe anterior de Brandy en el departamento de bomberos de Palm Bay. Randall Richmond era un amigo muy cercano de la familia, de Brandy y de Jeff. Los bomberos son un grupo muy unido. Sus familias se reunían todo el tiempo e iban de campamento juntos. Hacían todo tipo de cosas divertidas. El domingo 20 de agosto, Randall es interrogado y le cuenta a los investigadores algo sorprendente. Brandy planeaba irse. El señor Richmond vino al departamento de policía y declaró que la señora Hall lo había llamado el jueves 17 de agosto por la noche y que le había dicho a él que planeaba irse. Estaba esperando en la gasolinera que alguien le llevara dinero. La señora Hall no le dijo al señor Richmond quién se suponía que llevaría el dinero, solo le dijo que se iba a ir y que iba a desaparecer. La versión de Randall lleva a la investigación a un nuevo rumbo. ¿Acaso Brandy se fue voluntariamente? Es difícil para sus familiares imaginarse eso. Le rogaba a Dios que ella se hubiera enojado y hubiera arrojado la camioneta al lago e irse caminando para pensar un poco y luego regresar. No puedo asimilar la idea de que decidiera irse a vivir a Costa Rica, a tomar piña colada. No podía imaginarme algo así, que simplemente se hubiera ido. No creo que Brandy se fuera por propia voluntad. Debieron haberla forzado a hacerlo porque no habría dejado a sus hijos por ningún motivo. Por nada del mundo abandonaría a sus niños. También hay que considerar las pruebas en el lago. Si Brandy huyó por propia voluntad, ¿hundir su camioneta era parte del plan para tapar sus pasos? El que conocía a Brandy, el tipo de persona que era, lo importante que eran los vehículos para ella, sabe que es imposible que hundiera su camioneta. Es imposible creer eso. Había alguien más involucrado en todo eso. Alguien más debió haberla ayudado. Aunque tienen dudas, los detectives intentan verificar la historia de Randall, pero no logran confirmar ningún detalle. Nadie en la gasolinera recordaba haber visto la camioneta de Brandy Hall esa noche, ni tampoco tenían videos del exterior, entonces no pudimos verificar esos datos. Los datos del teléfono móvil de Brandy tampoco confirman esa versión. La información obtenida de la torre de teléfono móvil no mostró la ubicación específica de dónde provenía la señal. Podría ubicarse en un radio de 5 kilómetros que incluía la gasolinera Sunoco, pero también incluía la zona del lago. Mientras la policía estudia la información, llegan los resultados del análisis forense de la camioneta de Brandy. Los detectives encontraron sangre que pertenece a Brandy. La sangre estaba en el compartimento de la puerta del lado del conductor y en el suelo del lado del conductor. Era difícil determinar la cantidad de sangre porque se había mezclado con el agua. Entonces, la sangre no era suficiente como para determinar si la persona podría haber sobrevivido a la herida que provocó el sangrado. La nueva pista alimenta especulaciones acerca de que Brandy simuló su propio asesinato para desaparecer. La señora Hall sabía cómo extraerse sangre debido a su entrenamiento como paramédica. Sabía usar agujas y tal vez lo había hecho.
Mientras tanto, la policía termina de drenar el lago donde encontraron la camioneta de Brandy. No pudieron encontrar el cuerpo, por lo tanto el suicidio era poco probable. Los familiares de Brandy se preguntan por qué la policía no pudo encontrar el arma de Brandy en las búsquedas. Creció rodeada de armas. Siempre tenía un arma en su camioneta. Su padre era muy sobreprotector. Él le enseñó a usar armas. Era muy normal para ella portar armas. El hecho de que el arma de Brandy no aparezca destaca un punto importante del caso. Según sus amigos, si alguien se hubiera acercado a Brandy aquella noche, debía ser alguien que ella conocía. Brandy no permitiría que un extraño se acercara a la camioneta o su arma. Si ella se hubiera sentido amenazada, no los hubiese dejado acercarse a ella. Era una persona muy cautelosa. Si uno tiene eso en cuenta, tendría que haber sido alguien que ella conociera para dejar que esa persona se acercara. Esa forma de pensar hace que los seres queridos de Brandy se pregunten cuánta violencia era necesaria para dominarla. Nunca pude imaginarme a nadie dominando a Brandy porque ella era muy fuerte. Debería haber sido más de una persona, les aseguro eso. O quizás era una persona que le apuntaba con un arma. Era peleadora. Era una buena bombero que también podía pelear. Se sabía que había derribado a golpes a compañeros en otras estaciones donde trabajó y que había luchado con ellos en el suelo. Para los detectives, la investigación vuelve al comienzo. ¿Quién querría dañar a Brandy? No había una sola persona en el planeta que quisiera hacerle daño a Brandy. Todo el mundo la admiraba. Era la persona más querida que conocí y con quien me relacioné en toda mi vida. Pero durante el último año, la reputación de Brandy se vio empañada por el arresto de su marido. La policía comienza a pensar en otra teoría. ¿Acaso la relación con la marihuana del marido la puso en peligro? Sabía que estaban involucrados con gente peligrosa y que ella iba a testificar a favor de Jeff. Quizás alguien pensó que iba a dar nombres y quizás ese alguien no quería que eso sucediera. El delicado momento en que desaparece Brandy pone a Jeff bajo sospecha. Es mucha casualidad que desapareciera justo antes de que él se presentara en la corte. ¿Acaso lo hizo porque ella iba a hablar de él? ¿Quién sabe? La policía decide que es hora de volver a hablar con Jeff. Pero la investigación sufre un grave retroceso porque Jeff no quiere hablar. Pasó una semana desde que encontraron la camioneta de Brandy Hall en el fondo del lago Palm Bay, en Florida. Pero Brandy, de 32 años y madre de 2 niños, continúa desaparecida. Los investigadores temen que se trate de un crimen y comienzan a investigar a su marido Jeff. Cuando la señora Hall desaparece, su marido debía recibir una sentencia. No estaba claro si ella iba a testificar o no. Una teoría indicaba que traficantes involucrados con la operación de cultivo de marihuana la mataron para evitar que hable, porque Jeff iba a presentar pruebas. Pero la policía no logra hablar con Jeff, quien está en prisión, y apela su sentencia. El señor Hall no quería hablar del caso y sus abogados no permitieron que hablara con nosotros porque aún estaba en proceso con la sentencia. Entonces no pudimos aclarar si había algo que no sabíamos o si había más gente involucrada que quería callar a la señora Hall. Para la policía, el silencio de Jeff sugiere que posiblemente tenía algo que ver. El señor Hall era considerado un sospechoso a descartar, al igual que mucha gente de su círculo. El hecho de que no hablara directamente con nosotros nos dejaba muchas dudas respecto de su responsabilidad en el caso. Como no pueden seguir esa pista, el caso comienza a estancarse. Después de las primeras búsquedas, todo quedó en la nada. Odio decirlo, pero parecía que se lo hubiera tragado la tierra. No surgía nada y seguía pasando el tiempo. Y comenzaron a considerarlo un caso sin resolver. Pasó casi un año desde que Brandy Hall desapareció.
A los familiares y amigos se les hace difícil creer que Brandy sigue con vida. Pero de pronto surge una pista alentadora. El 28 de junio de 2007 encontramos una mochila en el canal del condado de Indian River. La mochila era de la señora Hall y contenía un organizador y algunos objetos personales. Cuando encontraron la mochila, la revisaron y había un organizador con el nombre de Brandy Hall. El canal se encuentra a unos 48 kilómetros al sur del lago donde encontraron la camioneta. No quedó claro cómo llegó la mochila hasta allí. No había ninguna conexión acuífera. Por lo tanto, la mochila debió haber sido arrojada en ese canal cerca de donde fue hallada. La mochila descarta la teoría de que Brandy se fue por propia voluntad. La mochila era pequeña y no podría pertenecer a alguien que estaba viajando. Había algo de ropa dentro, pero solo la suficiente para solo un cambio de ropa. Los seres queridos de Brandy se sorprenden porque no encuentran la medicación que ella tomaba para combatir el dolor de las heridas del accidente que tuvo cuando era chica. Brandy no iba a ningún lado sin la medicación porque sufría de dolores de cabeza. Siempre llevaba su medicina en la mochila, pero no la encontraron. Los detectives siguen la nueva pista, pero se decepcionan porque no da resultados. Luego de encontrar la mochila, llegaron equipos de rescate de Miami con sonares para buscar en el canal y determinar si su cuerpo había sido arrojado allí y si aún se encontraba allí o si había más pruebas, pero tampoco dio resultados para nuestra investigación. La búsqueda de Brandy sigue estancada. Luego, hay otro avance. Después de 14 meses sin hablar, Jeff, el marido de Brandy, rompe el silencio. Hablé por primera vez con los investigadores cuando finalizó el proceso de apelación. Creo que hubo muchas malas interpretaciones sobre lo que yo hacía, pero estaba intentando apelar un caso complicado y muy grave. Jeff pierde la apelación y cumple su condena de 18 meses por cultivar marihuana. Estaba a un mes de recibir sentencia y vinieron al centro donde yo estaba arrestado para hablar conmigo. Es decir, yo conocía el proceso. Yo entendía que fuera sospechoso o al menos de interés por estar relacionado con ella. Soy el esposo. La policía de Palm Bay visita a Jeff varias veces mientras está preso y verifican su paradero la noche que Brandy desapareció. De todas formas, deciden que se someta al detector de mentiras una vez que salga en libertad. El señor Hall se sometió al detector de mentiras y los resultados indicaron que no mentía. Cada vez que lo contactamos, siempre estuvo dispuesto a darnos información. Era muy sincero y cooperaba con nosotros para poder saber qué le había sucedido a su esposa. Yo diría que el señor Hall no calificaba como sospechoso. Al hablar con Jeff, el detective Pusatere puede descartar los rumores de que Brandy es secuestrada o asesinada para evitar que declare en la corte. No hay grandes traficantes de drogas fuera de México que tengan importantes operaciones como se pensaba. Diría que eso no tiene ningún sentido. Era un pequeño cultivo. Recién estaban empezando. No había ningún traficante colombiano involucrado que quisiera matarlos. Descartamos los rumores de que había sido asesinada por narcotraficantes. No creíamos que ese fuera el motivo. La idea que la gente tiene sobre la desaparición de Brandy por el delito es un gran tormento para Jeff. ¿Hubieran manejado de otra manera las cosas si yo no estaba en prisión? ¿Acaso mucha más gente se hubiera preocupado por encontrarla? Eso me atormentaba y era terrible. Cargaré con eso toda mi vida. Pero como Jeff coopera, la policía tiene una nueva teoría e investigan mejor a Randall Richmond, el ex jefe de Brandy con quien Jeff cree que tenía un romance. Después de que desapareció, encontré uno de sus teléfonos móviles. Los mensajes de texto hicieron que me diera cuenta de que ella y Randall tenían un romance. Pero la policía ya había investigado a Randall, quien fue la última persona en hablar con Brandy el 17 de agosto, la noche que desapareció. En diciembre del 2007, escribí una orden de cateo del vehículo del señor Richmond. Me basé en que fue la última persona que se comunicó con ella. El 18 de agosto vieron su camioneta varias veces, no muy lejos de donde apareció la de ella. Se confiscó su vehículo y se hizo uso de la orden de cateo.
Buscamos rastros de sangre, de cabello o de fibra que pudieran pertenecer a la señora Hall. No se encuentran pruebas dentro del vehículo de Randall y cuando se lo llama para ser interrogado, tiene dificultad para explicar su relación con Brandy. Richmond describió su relación como un romance emocional que nunca cruzó otros límites. Pero las personas cercanas a Brandy tienen otra opinión. Brandy me confesó que tenía un romance. No creo que haya sido planeado, simplemente sucedió. Algunos creen que para la esposa de Randall los rumores eran bastante reales como para provocar una reacción en público 7 meses antes de que Brandy desapareciera. Varios testigos les contaron a los investigadores que habían presenciado una discusión entre Anne-Marie Richmond y Brandy Hall acerca de la relación de Brandy con Randall Richmond. Más adelante, varias personas, entre ellas Jeff Hall, dijeron que habían visto mensajes de texto amenazadores enviados entre Brandy y Anne-Marie Richmond. Se amenazaban mutuamente. Pero la policía de Palm Bay tiene problemas para confirmar esa información. Anne-Marie Richmond declaró que no sabía nada al respecto. El señor Richmond dijo que no sabía qué le sucedía a Brandy Hall y que la última vez que hablaron por teléfono aquella noche, ella solo le dijo que iba a desaparecer. Ni Randall ni su esposa son considerados sospechosos ni personas de interés en el caso. Mientras los rumores continúan, los seres queridos de Brandy solo se concentran en una cosa: encontrarla. No quería que la gente se olvidara de la clase de persona que ella era. Muchos de nosotros hacemos cosas horribles o nos equivocamos en ciertas decisiones. Y eso no nos convierte en malas personas. Ella era una buena persona y no creo que quisiera lastimar a nadie. Solo quería vivir su vida y amar a sus hijos y tener una familia. La extraño mucho. Pasaron años desde la desaparición de Brandy en el 2006. Sin respuestas y sin pistas, sus familiares y amigos luchan por seguir viviendo sin ella. Veía a Brandy a diario. Éramos una familia muy cercana y es muy difícil seguir sin ella. Quisiera que alguien me despertara de esta horrible, horrible pesadilla. Éramos muy cercanos, era como mi hija. Hizo mucho por este departamento y me duele que ya no esté. Su foto está por toda la estación de bomberos. Ha pasado mucho tiempo y todo esto ha afectado a mucha gente. Se me hace muy difícil regresar a Bull Creek porque pienso en Brandy todo el tiempo. Siento que me habla desde los árboles. No sé por qué, pero me encuentro mirando a los árboles. Y si no hay árboles, me encuentro haciendo exactamente lo mismo.